1 de julio, día de inicio de las vacaciones para muchos. En apenas una hora, a las 3 de la tarde, arranca la primera operación especial de tráfico del verano de la DGT, que se despliega hasta el domingo por la noche, con 1 millón de desplazamientos previstos en las carreteras de la comunidad. Saludos, buenas tardes. Y se esperan aquí en Andalucía más de 20 millones de desplazamientos en todo el verano, lo que es un 3% más que en 2019, antes de la pandemia. Dos años después volvemos a ver esta imagen, la Castellana, completamente vacía, que nos recuerda los días de confinamiento por la pandemia. Hoy los ojos del mundo están puestos en Madrid. Comienza la cumbre de la OTAN. Llegan las delegaciones y los jefes de Estado y de Gobierno, más de 40. En poco más de una hora lo hace también el presidente de Estados Unidos. Viaja con más de 1.200 personas en 8 aviones. La capital está blindada por tierra, aire y por el ciberespacio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente Joe Biden llega al aeropuerto de Torrejón, donde es recibido por el rey Felipe VI. Bona tarda. És 1 de juliol, inici de vacances per a alguns, que coincideix amb una doble vaga als aeroports. Les aturades dels treballadors de Ryanair i EasyJet deixa retards al Prat i, a diferència d'ahir, només una cancel·lació. Les vacances enguany seran inevitablement més cares. Els apartaments turístics costaran un 20% més i algunes companyies aèries ja estan cobrant un suplement de 300 euros per l'encariment dels carburants. La justícia arxiva la querella contra Ada Colau per les subvencions a entitats considerades afins. El jutjat no veu cap dels 5 delictes pels quals l'alcaldessa va declarar com a investigada. Ahora hay más masificación en todas partes, salimos todos más. Es normal que esto suba otra vez. Deberíamos de tomar un poco más de precauciones. Pero hay sitios que veo que la gente... Yo voy a un bar, por ejemplo, que es muy estrecho. Augmenten les hospitalitzacions per coronavirus. Docentes en 4 dies, 905 en total i 35 en cures intensives. Els experts creuen que no cal tornar als aïllaments estrictes, però recomanen que els contagiats reduïsquen la relació amb altres persones. També aconsellen revisar el protocol actual. Pensen que els sanitaris que donen positiu no haurien de tindre contacte amb els pacients. Bon dia. L'índex de preus de consum torna a batre el rècord. En juny la pujada està superant la barrera psicològica dels 2 dígits i es dispara un 10,2% des del juny anterior. És l'IPC més alt des de 1985. L'encariment dels carburants és un dels causants. El sector pesquer valencià reclama ajudes directes per a poder arribar a l'aturada biològica d'agost. Hola, buenas tardes. En una hora comienza la primera operación salida del verano de tráfico. Ahora pueden ver la imagen en directo de la situación de la A42 a la salida de Toledo. La DGT prevé cerca de 800.000 desplazamientos por las carreteras de Castilla-La Mancha este fin de semana. Y antes de ponernos en carretera estas vacaciones, no está de más revisar el estado de nuestro vehículo, especialmente si este ya tiene unos años. Los coches más antiguos necesitan un mayor mantenimiento. En Castilla-La Mancha ha descendido la venta de vehículos nuevos y la edad media del parque móvil automovilístico aumenta. Anticipar un poco ese mantenimiento, ¿no? Eso sí es aconsejable, ¿vale? Y luego, sobre todo, pues el tema de seguridad, de suspensión, frenos. Es verdad que en estos coches hay que tener mayor precaución en ello.
Estamos ante o edificio da Terraza na Coruña, un dos máis recoñecibles da cidade, neste paseo dos Xardíns de Méndez Núñez. Está emprazado en terreos gañados ao mar e onde tamén se levantaron outras construcións. O a Terraza acolle a cabeceira de Radio Nacional en Galicia e a delegación de Televisión Española aquí na Coruña. Hoxe fai 100 anos e para celebralo o telexornal farémolo dende aquí. Buenas tardes. Podemos abre expediente al que fue su secretario general y actual portavoz parlamentario, Daniel Ripa, que se enfrenta a la expulsión del partido. Hoy recibía la comunicación de la Comisión de Garantías y dispone de 15 días para presentar alegaciones. Los hechos que son objeto del expediente atañen a la denuncia presentada por un trabajador técnico de redes de Podemos Asturias en 2020. Esta apertura de expediente disciplinario se suma también a la abierta la semana pasada al exdiputado de Podemos en la Junta, Andrés Ron. No, es que desde el principio... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Ministerio de Sanidad tiene contabilizados ya en torno a 1.200 positivos de viruela del mono en España y ya han comenzado a administrarse las primeras vacunas, no así los tratamientos antivirales por la levedad hasta ahora de los casos. Lo ha dicho esta mañana la ministra Carolina Darias en su visita a Valdecilla, donde ha anunciado una inversión de más de 17 millones de euros en la adquisición de 19 aparatos de alta tecnología para 3 hospitales de Cantabria. Hola, muy buenas tardes. Navarra recibirá buena parte de las ayudas europeas a la industria agroalimentaria en España. Hoy en San Adrián se han presentado las primeras que se invertirán en innovación. Navarra recibirá 19 millones de euros de los alrededor de 50 previstos para 7 comunidades y que se invertirán en mejorar la producción y la sostenibilidad. Lo han confirmado la ministra de Innovación, Diana Morant, y la presidenta Chivite en su visita al Centro Nacional de Tecnología Agroalimentaria. Más de la mitad de las 360.000 declaraciones de renta presentadas, el 55%, han salido a devolver. Hacienda ha recaudado 260 millones de euros y ha devuelto 177. La consejera de Economía ha subrayado la mayoritaria apuesta de la ciudadanía por la vía telemática a la hora de cumplir con el fisco. Un hombre permanece atrincherado en una vivienda de Santovenia de Pisuerga, en Valladolid. Presuntamente de madrugada ha matado a un hombre. Ahora mantiene retenida al menos a una persona y entre medias ha herido a un guardia civil que ha recibido un disparo en la cabeza. Parece que el origen de todo ha sido una reyerta entre varias personas. Oír sí que se ha oído esta noche. Desde casa pues se han oído gritos, tiros, cosas, pero hasta esta mañana realmente no hemos sabido lo que ha pasado. Un montón de gente, no sabía qué pasaba. El bar normalmente aquí siempre está abierto, pero parece que me comentan que ha habido algún problema ahí, noche antes, algo así. Buenas tardes, enseguida estamos allí en directo. Con este sobresalto ha comenzado un día en el que algunos afortunados empiezan sus vacaciones. Por eso en una hora comienza la primera operación salida del verano. Fortec presenta las novedades de su proyecto integral de almacenamiento energético en la región. Incorpora una fábrica de supercondensadores en Badajoz que podría operar en medio año y desvela que la de cátodos podría instalarse en Cañaveral. Buenas tardes, es viernes 1 de julio, esto es Noticias de Extremadura. Constituido el Consejo Asesor Agrario tras las elecciones al campo. APAG Extremadura tiene 6 vocales, UPAUCE 3 y La Unión 1. En la primera reunión con la Junta han abordado la ampliación de las ayudas por sequía.
65.000 desplazamientos son los que la DGT estima que se van a producir en las carreteras extremeñas este fin de semana en la primera operación salida del verano. Especial atención a las autovías A5 y A66. Teruel se convierte en la sede europea de una gran empresa americana dedicada a ensamblar y operar aeronaves estratosféricas. Skya llega al aeropuerto de Teruel con una inversión de 35 millones de euros. Creará 135 empleos directos y más de 500 indirectos. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. En una hora comienza la operación salida de verano. Llegan para algunos las vacaciones más esperadas tras 2 años de pandemia y lo hacen con los precios de los carburantes por las nubes, por encima de los 2 euros el litro. Además, este año la alta demanda ha encarecido todos los viajes. Esta que ven es una imagen muy esperada. 2 semanas después de derrumbarse, la columna del Torico vuelve a lucir en la plaza turolense. Al que todavía no veremos es al símbolo encima de ella, todo en un día en el que en Teruel ya huele a la Feria del Ángel, que empieza esta misma noche. ¿Qué tal? Buenas tardes. 25 años se cumplen de esta imagen de la liberación de José Antonio Ortega Lara. El entonces funcionario de prisiones en Logroño abandonaba el zulo en el que ETA lo mantuvo oculto durante 532 días. Fueron años muy duros, sobre todo para quienes temían ser víctimas de la banda terrorista. Entre ellos estaba José Ignacio Ceniceros, que entonces trabajaba también como funcionario en la cárcel logroñesa. Él, de hecho, era el objetivo inicial de ETA. Esto ocurría una semana antes del secuestro de su compañero. José Antonio, que había trabajado de noche, me llamó para decirme: oye, José Ignacio, tomamos mañana un café. Vale, pues a las 9 quedamos en tal sitio. Y nosotros estuvimos tomando el café y como 2 metros más allí de la barra estaban ellos. Salieron. Y luego cuando me lo cuenta José Antonio, porque él, claro, se da cuenta que son las 2 mismas personas que en la entrada del garaje de su casa le secuestran, ¿no? Allí estaban, por lo tanto los teníamos pues aquí mismo. Enseguida recordamos este momento que fue un éxito de la lucha antiterrorista. Antes los titulares. La Rioja aspira a ser un referente mundial en el sector del vino. Recibirá casi 4 millones de euros del Ministerio de Innovación para proyectos de investigación. Destaca el equipamiento de nuevos laboratorios en el Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino o un banco de microorganismos que afectan al cultivo. Vamos a Grecia en general, a algunas islas. A Múnich, a Alemania. Aprovechando ya desde el minuto 1. Este verano tenemos ganas, creo que todo el mundo tiene ganas de viajar. Los destinos son tan diversos como enormes son las ganas de comenzar las vacaciones. Es 1 de julio y muchos afortunados parten hoy a sus lugares de veraneo. Este año y además sin restricciones. Se nota el aumento de pasajeros en el aeropuerto y se empieza a notar también en breve en las carreteras. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Hoy hace 25 años la Guardia Civil ponía fin al secuestro de Ortega Lara. Que yo hubiera perdido la esperanza de poder salir de allí y hubiera asumido que mi final era aquel, que duda cabe que 25 años después esto es casi es un regalo. Fueron 532 días de cautiverio, el más largo de la banda terrorista ETA, que mantuvo al exfuncionario de prisiones en condiciones infrahumanas, oculto en un diminuto zulo en Arrasate. Los autores fueron condenados a 32 años de prisión. Uztaiak bat, euskaldun askok oporrak hasiko dituzte gaur. Loiuko aireportuan mugimendua dago. 159 hegaldi aterako dira egunean zehar, 600 guztira asteburuan. Bidaiari gehienak eguzkia eta beroa bilatuko dute. Errepideetan irtera operazioa hasten da gaur. Aurten, ibilgailu gehiago espero ditugu Marokora bidean itsasarteak gurutzatzeko aukera berriz zabaldu delako. Jose Antonio Ortega Lararen bahiketa amaitu zenetik 25 urte betetzen dira. Espetxeetako funtzionarioiak
532 egun eman zituen Arrasateko zulo batean. Baik eta burutu zuten eta kideek 32 urteko espetxe zigorra jaso zuten. Arabako gasolindegietako langileek lanuzteak egin dituzte gaur beraien egoera salatzeko. Hitzarmen berria eskatzen dute, beraien soldata Gipuzko eta Bizkaiko langileekin parekatzeko. Arratsaldean mobilizazioak errepikatuko dituzte, 4:00 - 6:00 eta gaueko 10:00 - 12:00. Comienza el mes de julio y dentro de una hora se inicia la operación salida de vacaciones de tráfico con 200 agentes vigilando las carreteras de la región, sobre todo la ronda de Murcia y los accesos a las zonas de costa. El litoral, con una ocupación que ronda el 85% para este mes, se prepara para la llegada de turistas con un dispositivo de vigilancia y rescate activo desde hoy en 81 playas de mar y 6 fluviales. Buenas tardes. Julio es mes de vacaciones, pero un 45% de la población de la región reconoce que tiene dificultades para disfrutarlas por la crisis económica. La mayoría señala que este año se ven obligados a reducir los días de veraneo y la cantidad de dinero destinado a ello. Lo vemos enseguida. Ahora más titulares. Bon dia. El Consell de Mallorca va enderrocar 137 obres il·legals a sòl rústic a 2021 i va aplicar sancions per valor de 7 milions d'euros. Les infraccions urbanístiques en sòl rústic protegit continuen augmentant cada any, però això és degut a l'adhesió de més municipis a l'Agència de Defensa del Territori. Eren 6 a 2015 i ara són 35. 7 milions d'euros és la xifra que ha recaptat el Consell de Mallorca de multes per infraccions urbanístiques en sòl rústic durant l'any 2021, és a dir, per construccions detectades en llocs en què no es podien fer. L'Agència de Defensa del Territori ha ordenat 137 demolicions com aquestes, però l'objectiu és aturar l'obra com abans millor. Un saludo, muy buenas tardes. El Gobierno de Ceuta considera que el concepto estratégico de la OTAN refrenda y refuerza la protección de la ciudad autónoma ante cualquier ataque como parte integrante del territorio nacional. Para el presidente de la ciudad, Juan Vivas, aunque no se menciona explícitamente a las dos ciudades autónomas, ha quedado claro el respaldo y el compromiso de la alianza con Ceuta y Melilla. Buenas tardes. Las personas que saltaron la valla de Melilla el pasado viernes están comenzando a llevar una vida normal en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes, el CETI, tras finalizar los 5 días de cuarentena que marca el protocolo. Nosotros hemos hablado con algunos de los migrantes para conocer sus historias personales. Mohamed tiene 22 años y es de Chad, en el centro de África. En su cuerpo se pueden ver las secuelas de unos días que quiere olvidar. Nos cuenta que los policías marroquíes les atacaron con gases lacrimógenos y pelotas de goma. Nada, nos vamos para La Palma. Nos vamos hasta el domingo, unas mini vacaciones, porque no podemos coger más días en el trabajo. Julio, bueno, tenemos proyectado cerrar el mes sobre el 90% de ocupación, o sea que la cosa a nivel de previsiones va bastante bien. Comparado con los 2 años anteriores, sí, este año se ve mejor de cara al público, mejor de cara a lo que es el verano y demás. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arranca la operación salida y ya lo han oído. Buenas perspectivas para unas vacaciones que, sin embargo, comienzan con la sombra de una 7ª ola de COVID. Los médicos y los sindicatos sanitarios advierten de que las urgencias se comienzan a saturar. Los centros de salud vuelven a llenarse de pacientes con síntomas, lo que indica una subida en la incidencia. En las islas, las subvariantes BA4 y BA5 ya superan en un 50% a la BA2. Son más contagiosas y burlan mejor la inmunidad vacunal, que ya empieza a perder cierta eficacia.